A través de un préstamo FHA, que ya sabemos que es un préstamo, ¿verdad? Flexible, que está hecho para que casi todas las personas puedan cualificar para este préstamo. Lo primero que el comprador piensa es eso, ¿y cómo lo hago? No tengo el dinero líquido, el disponible. capital, Sí. el dinero disponible. Si usted va y ve una propiedad que necesita reparaciones, no la descarte. El préstamo 203K se calcula, ¿verdad?, a base del precio de venta. Bienvenidos a otro episodio de Café con Encanto, propiedades con propósito. Hoy le traemos un tema sumamente útil e interesante, el préstamo 203K, una herramienta poderosa para quienes desean comprar y renovar una propiedad bajo un mismo financiamiento. Para hablar de este proceso, de sus beneficios y de cómo puede convertirse en una oportunidad real para muchos compradores, nos acompaña el banquero hipotecario Luis Alsina de Fenby Mortgage. Saludos, Luis, ¿cómo estás? Saludos, Mariela. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes, ¿verdad? Y este tema es súper interesante a las personas que, ¿verdad?, que están comprando una propiedad hoy día, que puedan comprar una propiedad y a la misma vez renovarla. Así A mismo través es. del préstamo 203K. Y la cantidad de compradores que tenemos que están comprando propiedades donde necesitan, ¿verdad? Poder renovar. Así que esto va a ser un tema súper interesante para los que nos ven y para los que nos escuchan. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de tener aquí a Luis Alsina como invitado en este episodio. Yo creo que sí, que es muy relevante el tema porque hay tantas y tantas propiedades que necesitan cierto grado de mejora. Algunas están abandonadas, algunas están deterioradas por falta de mantenimiento y demás. Y yo creo que son, con la demanda tan alta de vivienda que hay en Puerto Rico, yo creo que el préstamo 203K toma una especial relevancia para darle una alternativa a esas personas que pudieran beneficiarse de él. Pedro, esto es una alternativa, ¿verdad?, para las personas, ¿verdad?, cuando estás viendo una propiedad, no descartar una propiedad que tú ves que está en el mercado de venta porque necesitas reparaciones o tú la ves y no está muy bien cuidada. O sea que el cliente tiene que pensar, ¿verdad?, que hay alternativas de financiamiento donde tú puedas arreglar esa propiedad en el mismo financiamiento, ¿verdad?, y poderla adquirir. O sea que hay que estar bien pendiente, ¿verdad?, todos los compradores a que existen estos tipos de financiamiento, ¿verdad?, están disponibles. Y a través de un préstamo FHA, que ya sabemos que es un préstamo, ¿verdad?, flexible, que está hecho para que casi todas las personas puedan cualificar para este préstamo. Y eso que mencionas es cierto porque cuando mostramos propiedades que vemos que hay que, ¿verdad?, hacerles unas renovaciones, lo primero que el comprador piensa es eso, ¿y cómo lo hago? Si no voy a poder hacerlo, no tengo el líquido, el capital, el dinero disponible. A mí me pasa lo mismo, Mariela. A veces los clientes me llaman, los clientes que ya están cualificados, me dicen, mañana voy a ver una propiedad, y cuando yo los llamo, ¿verdad?, para darle seguimiento, dicen, no, es que la propiedad no está en muy buenas condiciones, necesita mejoras, reparaciones. Oye, pero no debes descartarla porque, ¿verdad?, si es una buena propiedad, el área que tú estás buscando, pues mira, puedes hacerlo a través de este tipo de financiamiento, el 203K, y arreglas la propiedad a tu gusto, ¿verdad? O sea, que eso es lo mejor, ¿verdad?, que tú puedes hacer. Tú arreglas, remodelas. O sea que está la alternativa, ¿verdad?, para ayudar a esos compradores a poder comprar una propiedad hoy día, porque sabemos que hay muchas propiedades en el mercado que no están en óptimas condiciones, pero se pueden renovar o arreglar en el mismo financiamiento. Sí, muchas personas de las que nos han contactado con estas dudas, porque básicamente todos estos temas los sacamos de las preguntas de la audiencia, de que nos escriben, mira, de esta información, de este tema. Súper. Y en el caso hay una pregunta que es bien, que nos llamó mucho la atención, es si la propiedad, el valor de la propiedad, cuando se le suman las mejoras que se le tiene que hacer a la propiedad, no se puede exceder del límite del municipio de FHA, ¿correcto?
Estás en lo correcto, Pedro. Pero hoy día, en la mayoría de los casos, no tenemos ese problema que se excede, porque tú sabes que los límites de máximo de financiamiento de FHA han aumentado y cada año siguen aumentando, ¿verdad? Por cómo se está comportando el mercado y los valores de las propiedades. Pero sí es así. Regularmente el préstamo 203K se calcula, ¿verdad?, a base del precio de venta. Y al precio de venta se le añaden el costo de las reparaciones que necesita la propiedad para poderse vender, ¿verdad? O poder hacer el financiamiento. Y de esa cantidad, ¿verdad?, precio de venta más las reparaciones, el costo de reparaciones, el banco te va a prestar a través de FHA el 96.5% de eso. O sea, que sabes que por FHA el cliente solamente necesita un 3.5% de pronto. O sea, que si la propiedad voy a comprarla en 400,000, ¿verdad? Y las mejoras fueron $20,000 más, así que es por 420,000. Exactamente. El banco va a tomar los 420 y de los 420 te va a prestar el 96.5. ¿Okay? Al vendedor se le liquida, ¿verdad?, la venta de su propiedad por los 400 y lo que es adicional es entonces el dinero que el comprador va a recibir para hacer las mejoras que necesita la propiedad. Ok, ¿y este proceso cómo es? O sea, yo tengo el comprador, fuimos primero, antes que nada, este comprador, sobre todo nosotros, en la compañía, siempre pues lo conectamos, ¿verdad?, con un banquero hipotecario para que lo orienten. Ya tiene la orientación. Fuimos a ver la propiedad y es una propiedad que necesita reparaciones. ¿Cuál sería entonces el proceso que debería de llevar? Empezaste bien. El primer paso sería, ¿verdad?, hacer una precualificación con el banquero hipotecario. Si ya identificaste, ¿verdad?, que es una propiedad que necesita reparaciones, pues importante que ese comprador utilice los servicios de un contratista que pueda ir a ver la propiedad y pueda ver, ¿verdad?, qué necesita, ¿verdad?, qué reparaciones necesita la propiedad para que sea habitable, que eso regularmente es lo que el tasador mira en la propiedad, ¿verdad?, que haya que reparar. Porque es bien importante que hay que tener en cuenta que si ese cliente está cualificado hasta $400,000 o hasta 420, como fue el ejemplo que mencionaste, y las reparaciones no son $20,000, son $50,000, pues entonces ahí podríamos tener un problema, ¿verdad?, en la cualificación, en la aprobación de ese préstamo. Así que es bien importante que ese comprador, ese cliente comprador, vaya a visitar la propiedad con un contratista para que le pueda hacer ya, ¿verdad?, un estimado de las reparaciones que necesita la propiedad, un estimado de la mano de obra y los materiales. ¿Qué características tiene que tener ese contratista? Así va a preguntar. Ok, pero un contratista pues tiene que ser un contratista que está certificado, ¿verdad? Que tiene las certificaciones que da el gobierno, ¿verdad? Certificación a través de DACO, sus licencias las tiene que tener al día. Lo otro que el banco le pide es cartas de recomendación de trabajos anteriores que ese contratista haya hecho. Tiene que tener su seguro, ¿verdad? Siempre a ellos se les exige un seguro. En el caso de algún riesgo en la construcción, pues debe tener su seguro al día y demás. Aquí es bien importante que ese estimado que él prepare tiene que ser un estimado donde ponga las reparaciones, ¿verdad? Desglosadas, las reparaciones, todo. O sea, si vas a poner una puerta en madera, pues puerta en madera de tanta medida o puerta de aluminio de tanta medida. O sea, es bien importante. Y me imagino que la localización también, donde, por ejemplo, en el caso de la puerta, pues si es la puerta de entrada, debe ser específico. Debe ser específico. Claro, sí, para entonces después no tener problema cuando ellos empiecen a hacer esas mejoras. Específico ¿verdad?, en lo que se va a arreglar, los materiales que va a utilizar también y el costo, ¿verdad?, el costo de esos materiales y lo que el contratista va a cobrar ¿verdad?, por la mano de obra. ¿Y solamente sería un solo contratista cuando llegue ese momento? O sea, si yo llevé a este contratista y me dio un estimado, ¿el banco va a solicitar 2 estimados o solamente un estimado, ese proceso? No, el comprador elige el contratista que quiere utilizar. O sea, que el banco no le va a exigir que traiga 2 estimados de 2 contratistas diferentes. Mientras tenga los requisitos que acabamos de mencionar y el estimado.
Exacto. El banco entonces lo acepta, no hay problema. Lo que sí siempre se les recomienda al cliente que, como te mencioné, que ese estimado que hace el contratista sea específico. Bien detallado. Bien Súper detallado, porque nos han dado casos que el cliente, ¿verdad? El comprador pensaba que le iban a hacer una cocina con, ¿verdad? Con X forma, esto y lo otro, y cuando el contratista empieza a trabajar, es otra cocina la que le está haciendo. Por ejemplo, los closets tal vez, los materiales que utilizó para las puertas, los closets, esas cosas, y eso pues a veces pues trae problemas después, ¿verdad? Cuando empieza la construcción. Tengo una curiosidad de los materiales. ¿Hay algunos materiales que no son aceptados? No que no sean aceptados, pero tú sabes que hay unos materiales que son de buena calidad y hay otros que no son de tan buena calidad. Ajá. ¿Ves? Y a veces pues el cliente, el comprador estaba esperando calidad premium, y cuando el contratista se lo instala, no son de la mejor calidad, ¿ves? Y ahí entonces puede haber el problema entre ellos, ¿verdad? Y cuando el banco recibe el estimado, se asegura de haber precualificado al contratista de que cumpla con todos los requisitos. Sí. Del banco, o sea que los requisitos que tiene FENBI en el caso tuyo no necesariamente son los mismos requisitos que tiene otra institución hipotecaria. Sí, es lo mismo. Es lo mismo porque hay que cumplir con los parámetros de FHA. De FHA, exactamente. Okay. Quien pone estas reglas son las políticas de aprobación de HUD, ¿verdad? De FHA. O sea, que tiene que ser un contratista que cumpla con esos requisitos. Exacto. No puede ser, hay que tener bien claro que no puede ser, ¿verdad? Una persona, lo que le conocemos un chivero. Un chivero, exacto, que no está al día con sus permisos, sus seguros y demás. No, tiene que ser, ¿verdad? Un contratista que esté cumpla. Formal. Exactamente, que esté formal. ¿Hay unos topes en reparaciones? ¿Hay unos máximos para las reparaciones? Pues sí, Mariela. Hay dos tipos de financiamiento 203K, ¿verdad? Que se dividen. Mayormente está el préstamo, el 203K Limited, ¿ok? Que es para hacer renovaciones. Podría ser, ¿verdad? La palabra ideal pues sería renovaciones. Mejoras más sencillas, que no son tan complicadas. Por ejemplo, podría ser pintura en una casa, un sellado de techo. Me imagino que una misma puerta, cambiar una puerta. Este préstamo, este tipo de financiamiento, el préstamo 203K, la cantidad máxima en reparaciones que te permite son $75,000. Pero lo más importante es que tienen que ser, ¿verdad?, renovaciones que en 30 días el comprador pueda mudarse pueda vivir ya la propiedad en 30 días. O sea, si son reparaciones que se pueden tardar más de 30 días, aunque sean $5,000 o $10,000, no puede ser el límite, sino que entonces tendríamos que mover al segundo tipo de financiamiento 203K, que se llama el estándar. ¿Okay? ¿Y la diferencia entre uno y el otro? Pues mayormente es que no tiene tiempo, o sea, hay que poner un tiempo siempre, ¿verdad? De cuánto va a durar la obra del contratista, pero te permite que la obra se tarde más de 30 días. Si ya tú sabes que las reparaciones son, por ejemplo, una cocina. Sí, que la cocina tiende a tardarse, bueno. Todo depende, porque hay personas que se tardan poniendo una cocina quizás hasta 3 meses, 4 meses. O si tienes que poner puertas y ventanas nuevas, tú sabes que a veces, ¿verdad? Si son ventanas, tienen que hacerlas al tamaño, esto y lo otro, fabricarlas. La fabricación puede tardar más de 30 días. Como está la construcción aquí ahora mismo, tú sabes que se toma tiempo. Si hay que arreglar, sacar un piso y poner un piso nuevo, pues esas reparaciones pueden tardar más de 30 días, ya automáticamente tendríamos que entonces hacer el estándar. ¿Okay? Aquí es bien importante, y yo diría que también es beneficioso cuando es el estándar, tenemos que utilizar adicional a la tasación que se hace, tiene que ir un inspector de HUD. ¿Okay? Importante. Un inspector de HUD va a inspeccionar la propiedad. ¿Okay? Y va a ver si no tiene algunos defectos adicionales que el tasador no encontró.
él los va a notificar en su informe que hace. O sea que antes de comenzar la construcción. Antes de comenzar, durante el proceso en el banco, en el financiamiento. Es una validación adicional. Sí, nosotros tenemos que entonces solicitar la inspección, la inspección del inspector de HUD para que vaya a la propiedad, la visite y nos haga el informe que requiere el 203K estándar. Y este es un inspector enviado por el banco, porque no es el inspector cuando... Nosotros siempre es verdad, cuando tenemos una persona que hace una oferta... De la ley 93. Exacto. Está que el comprador por ley puede tener su inspector, ¿verdad? Que va y revise. No. Pero esto es otro tipo de inspección porque es para el préstamo. Exactamente. Es un inspector que está certificado por HUD. O sea, que no necesariamente el inspector de propiedades, como tú mencionas, tiene la certificación de HUD para hacer este tipo de inspección para el 203K. O sea, tiene que tener su sí, importante señalarlo, que los compradores sepan que hay compradores, ¿verdad?, que pagan por su inspección, que no es lo mismo. Es completamente distinto. Son dos inspecciones diferentes. Esta es requerida por el préstamo. No es si tú lo quieres hacer, la haces o no. Es un requisito para este tipo de estándar. Esto es más o menos como lo que hablábamos en episodios pasados, como la tasación. La tasación privada y la tasación, ¿verdad? Claro, que hace el banco. Que hace el banco, pues aquí igual. Es un requisito para cualquier transacción. El inspector que vaya y verifique. Ese inspector va a ir antes del cierre. Ese inspector va a ir, si va antes del cierre, durante el proceso y nos va a informar a nosotros lo que él vio en la propiedad. ¿Ves? Y él entonces se va a combinar con el tasador para entonces esas reparaciones estén por escrita lo que hay que hacer a la propiedad. Lo bueno de este inspector es que él a la misma vez va a inspeccionar la propiedad durante el proceso de la construcción. Que ya entonces ese comprador no tiene que tener después. Exactamente. No tiene que tener el comprador no tiene que tener otro inspector. No hace falta. O sea, ya con ese inspector es más que suficiente. Por eso es que este producto, cuando nos utilizamos el 203K estándar, da más confiabilidad, tú sabes, la transacción que tú estás haciendo cuando es una propiedad que obviamente o lleva mucho tiempo vacía, necesita muchas reparaciones, pues tú tienes la seguridad de que el trabajo se está haciendo correctamente. ¿Okay? En la limitada no hay requerimiento de inspección. No es requisito que el inspector de HUD vaya a ver la propiedad. Pero la tasación tiene que hacerse contemplando las mejoras que se van a hacer y cuál va a ser el valor de la propiedad luego de esas mejoras. Correcto, sí. Entonces, el proceso, para resumirlo un poco, la persona va al banco, origina el préstamo, somete toda la información para la tasación, informe de crédito, el estudio de título, el estimado del contratista. El estimado del contratista. En el caso de la estándar, pues la inspección del inspector de HUD. El caso se va tramitando y procesando hasta el cierre. En el cierre se le desembolsa la cantidad que le corresponde al vendedor y se le da al comprador una cantidad para que comience la construcción. Correcto. Si esa construcción, el préstamo es limited o limitado, pues en 30 días esa construcción se tiene que completar para ya para finalizar, completar ese ciclo de remodelación. Sí. Y eso antes de la aprobación del préstamo, eso está establecido. Hay unos documentos, ¿verdad?, que son regulaciones del financiamiento, que igualmente el contratista y el comprador tienen que firmarlo, ¿okay? De que hay un acuerdo entre ellos y con el banco. O sea, aquí hay un acuerdo entre tres entidades: el banco, el comprador y el contratista. O sea, que hay que cumplir con esas fechas estipuladas y las etapas en que él va a entregar esa propiedad, porque hay que inspeccionar la propiedad y desembolsar el dinero para que se hagan las reparaciones. Tengo una pregunta. Dijimos que el tope para el Limited son 75,000, sí, ¿verdad? ¿El estándar es el mismo? No tiene tope. ¿No tiene tope? No tiene tope. Bien importante que eso, yo sé que muchos clientes lo preguntan, las reparaciones, ¿verdad?, que están permitidas o que tú puedes hacer. Porque no es tan solo este tipo de financiamiento 203K, no es tan solo las reparaciones que el tasador ve en la propiedad, que lo notifiquen, que es un requisito para tú poderla comprar, sino que no, si tú quieres hacer remodelaciones a la propiedad, ¿verdad?, renovaciones a la propiedad, lo puedes hacer a través del financiamiento e incluirlo dentro del estimado.
Que si quieres añadir un área en la propiedad o quieres remodelar la cocina. Si la persona quiere añadir una terraza, esa es buena pregunta. Okay. ¿Eso contaría o no? Esas cosas de, ¿verdad? Porque Añadir, son ¿verdad? Si es algo que mejora. Tiene que ser living mejora. area, por ejemplo, tú necesitas un cuarto adicional, ¿verdad? Por la familia, pues ese tipo de reparación o mejoras la puedes hacer. Esa se aplica. Esa se aplica. Pero, por ejemplo, hay muchas personas que cuando el tasador va a ver la propiedad, la cocina está funcional y los baños están funcionales, pero al comprador no le gusta esa cocina y tú quieres remodelarla. Pues esa remodelación, aunque no es parte de una reparación, pues se pueden incluir dentro del 203K. El tiempo de proceso, como hay que evaluar tanta cosa y tanto detalle, y a lo mejor el primer estimado no cumple con el nivel de detalle que se requiere, pues hay que devolvérselo para que él sea más específico. Sí. ¿Cuánto es el tiempo promedio de proceso? Pues mira, Pedro, tipo de préstamo, como tú mencionas, o sea, hay varias personas que están involucradas en el proceso, ¿verdad? Que no es solamente el banco con el comprador. Puede tomar 45 a 75 días más o menos, ¿verdad? Dependiendo cómo, ¿verdad? Las gestiones que se hagan, ¿verdad? Si el contratista pues está disponible. O sea, un sinnúmero de cosas, ¿verdad? O documentación que el banco va a necesitar para poder dar esa aprobación. Así que regularmente sí tarda un poco más que si fuese una propiedad, ¿verdad? Un financiamiento normal, tradicional, sin reparaciones. Y la otra pregunta que te iba a hacer o que iba a señalar, porque yo me imagino que de las personas que están viendo y escuchando este podcast deben estar salivando de que, wow, este préstamo para comprar propiedades y remodelarlas es un tiro. Tiene que cumplir con el requisito básico de FHA, que tiene que ser para residencia principal. Claro. O sea, esto no es para especular. Sí, esto no es que estoy comprando la propiedad como inversión para comprarla, remodelarla y después revenderla. No, tiene que ser que esta va a ser tu residencia principal. Se me ocurre esa pregunta, ¿verdad? Yo voy a comprar, es para residencia principal, cojo el préstamo 203K. ¿Cuánto tiempo tiene que esa persona estar en esa propiedad? Bueno, de acuerdo al manual, se supone que esa propiedad, que ese cliente, la intención sea ocuparla como su residencia principal y la viva por lo menos los próximos 12 meses como su residencia principal. ¿Okay? Eso es un término aproximado. Yo pienso que cuando una persona, un comprador, ya toma el tiempo y el proceso de ¿verdad? Y sobre todo este tipo de propiedad, de que la remodela y te mudas, tú no te vas a querer ir después del año, después que tú tienes tu casa tan bonita, ¿verdad? Con todas las cosas que tú quieres. Lo puedes hacer. El problema que vas a tener es cuando vuelvas a solicitar otro préstamo FHA 203K, no te lo van a aprobar porque ya utilizaste... Ya tienes los beneficios de FHA en esa propiedad. O sea que las situaciones pueden cambiar, ¿verdad? De un año a otro. Te mudaste porque te relocalizaron a otro sitio. Muchas cosas pueden pasar. Demasiadas cosas pueden pasar. Muchas cosas. O sea, pero solamente aplicaría pues una sola vez. Como quien dice, el FHA solamente te permite tenerlo para una sola propiedad. Sí, una sola propiedad. No puedes tener dos hipotecas a través de FHA. Bueno, está la excepción de la distancia y la necesidad de vivienda en dos lugares diferentes como residencias principales. Por ejemplo, si vive en Mayagüez y trabaja en San Juan, pues puede tener dos. Pero eso ya son las excepciones y demostrarlo es lo que es un poquito complicado. Sí, y si son propiedades income properties de 2 unidades, 3 unidades. Sí, igualmente puede ser hasta 4 unidades de vivienda. Tú puedes comprar una propiedad ¿verdad? Que tiene 4 unidades de vivienda, tú vas a vivir una y necesitas arreglar las demás o remodelarla, lo puedes hacer también a través de este tipo de financiamiento. Y como hemos hablado anteriormente, para 4 unidades de vivienda, el límite de FHA en los municipios, en 40 de los municipios de Puerto Rico es
alcanza hasta $1.320.000. Imagínate. O sea que hay margen. Sí, Hay sí. bastante Es margen. suficiente, sí. Sí, que eso, pues, la confianza de que FHA puede garantizar una transacción como esta, ¿verdad? En una propiedad de $1 millón, pues, es Es tremendo. una gran ventaja. O sea que una vez, volviendo a lo que estabas diciendo ahorita, Pedro, una vez las reparaciones se hacen, entonces verifican que las reparaciones se hicieron y entonces es que se cierra. Se Que hace el cierre, desembolsan. se desembolsan. Se hace siempre se puede hacer un desembolso al cierre, o sea, cuando se hace el cierre de la venta. Cuando se hace el cierre le van a dar Un 50%, se desembolsa un 50% ¿verdad? Del monto. del dinero para arreglar la propiedad. Es bien importante, ese desembolso siempre se hace a nombre del comprador y a nombre del contratista. ¿Okay? O sea que ambos tienen que ir reciben ese cheque porque va a estar a nombre de los dos. Se termina, vamos a suponer si es el limited, que en 30 días se termina de arreglar la propiedad. Se inspecciona la propiedad, se terminó y se desembolsa. O sea, asegurarse que se cumplió con lo Exactamente. establecido. Igual entonces sería con el otro, con el estándar. Igualmente, sí, siempre hay que hacer una última inspección para desembolsar el dinero. El remanente. Sí, no, es tremendo préstamo. Claro. Sí, es tremendo beneficio porque te ayuda un montón a poder entonces remodelar tu casa. Claro, sí, que como mencioné, no solamente reparaciones, sino que si tú quieres renovarlas, ¿verdad? Por ejemplo, se te permite hasta tú poner, si tienes un calentador de tanque, quieres poner un calentador solar para que te ahorre energía, cambiar los aires acondicionados a inverter, todas esas cosas tú las puedes incluir dentro de la financiamiento. Lo importante es en el estándar no salirse dentro de lo que hablamos del margen, ¿no? De que te presta FHA. 30 días no, yo y digo $75,000. No, pero yo digo de FHA, o sea... Exacto. Cuando sumes el precio Ajá. de venta más la mejora, no puede exceder el límite. Del límite, claro. Pero el límite hay suficiente. Hay bastante. Sí, tú sabes que FHA ha ido aumentando, ¿verdad? El límite de cantidad de préstamos aquí en Puerto Rico, o sea que yo diría que la mayoría de las propiedades en Puerto Rico deben ¿verdad? cualificar sin problema. Cualificar. ¿Cuál tú crees que es el error más común que cometen las personas que solicitan este préstamo? Si alguno. Bueno, yo creo que a veces el feedback que hemos tenido, ¿verdad? De los clientes es la cuestión de los contratistas. ¿Verdad? De tal vez que lo que estaba mencionando del estimado. Ellos hablan de ciertos materiales que van a utilizar o demás, no los especifican y después entonces lo que le hizo el contratista no era lo que el cliente esperaba, ¿ves? Y ahí crea ese mal sabor, tú sabes, entre el comprador, el cliente comprador y el contratista, que a veces pues ellos pues tienen que asegurarse, ¿verdad?, de que ese contratista le pueda hacer un estimado sí, que le pueda cumplir, porque imagínate que ese contratista tú llegas a un acuerdo con él y de momento el contratista se te desaparece. Sí. Que también me imagino que podrían pasar esas cosas y entonces podrían pasar, pero tú sabes que por eso mismo es que los contratistas que se aprueban para este financiamiento, tú sabes que tienen que tener todas las certificaciones y si un contratista está al día con todas esas cosas... Es bien poco probable. Es bien poco probable. Sí. Aquí lo importante es que obviamente si ese estimado que sea específico. Si hay que cambiar las puertas, que te diga qué tipo de puerta es, si es en madera, aluminio, o sea, la marca ¿verdad? O lo que sea. Sí, lo más específico posible para que no si haya... es sólida o si es semisólida. Hasta la cerradura que se va a comprar, la marca de la cerradura. Súper detallado. Todo eso, ¿verdad? Porque sí, eso después... No, porque a veces dicen, no, te voy a entregar un bolígrafo, pero un bolígrafo está desde los Montblanc hasta los Bic, claro. sin menospreciar a Bic. Y entonces, pues a veces la perspectiva mía o la expectativa mía es que sea un Montblanc, pero la expectativa del otro es que sea un Bic. Claro. Y en la medida que seamos precisos y específicos... Sí, ahí te ahorras, tú sabes, ese malos entendidos. Claro, malos entendidos, así. Entonces, pues, todo fluye y es lo ideal, ¿verdad? Que todo lo que es la fase de la construcción, de las mejoras y demás, todo fluya, ¿verdad? Sin ningún problema, porque obviamente esa es la propiedad que tú estás comprando y quieres, ¿verdad?, que se arregle de la manera correcta. Aquí lo más importante es cuando empiecen el proceso es que se puedan precualificar
que tomen en consideración por si acaso se encuentra una casa donde se necesite renovar y que puedan también precualificarse, ¿verdad? Para un 203K, porque uno entonces, si uno no hace ese proceso, si el comprador no hace ese proceso y un buen corredor tampoco lo guía bien, consigues la propiedad, te gusta, ay sí, la quiero renovar, pero tengo que verificar, entonces pierdes el tiempo de ir al banco a ver si cualificas o no, y entonces cuando regresa, perdiste la propiedad. ¿Sabes qué pasa mucho, Mariela? Que el cliente va y ¿verdad? Ya tiene la carta de cualificación que yo les doy y van a ver la propiedad, ok, pues por el precio cualifican, ven la propiedad y me dicen, mira, vi la propiedad, pero tú sabes, está como que en malas condiciones, hay que hacer unas cosas. Yo creo que necesita como $5,000, $10,000. Pero tal vez lo que el cliente piensa no es la realidad de, ¿verdad? De lo que necesita para arreglar, porque obviamente si tú no eres contratista y no estás dentro de ese negocio de cuánto te van a costar los materiales, cuánto te va a cobrar la persona, pues lo que tú estimas que son $5,000, $10,000 pueden ser $25,000 o $50,000, ¿ves? O sea que por eso es bien importante que si ese cliente ve una propiedad que necesita reparaciones, antes de, ¿verdad?, de negociar o comenzar un proceso, es que lleve a un contratista y le pueda hacer un estimado, ¿verdad?, para estar seguro de que va a cualificar para el financiamiento. Yo creo que resumiendo, básicamente el mensaje en este episodio es que si usted va y ve una propiedad que necesita reparaciones, no la descarte por el simple hecho de no tener disponible esa cantidad que usted necesita para mejorarla, porque hay alternativas de financiamiento que lo pueden hacer. Y en el caso de ustedes en FEMBI, han tenido mucha experiencia con ese tipo de financiamiento. Últimamente se está dando mucho el financiamiento porque sí, hay muchas propiedades en la venta que no están en las mejores condiciones y el cliente entonces desea hacer este tipo de financiamiento para entonces de una vez poder remodelarla y arreglarla todo y ponerla nueva. Y sobre todo tantas propiedades que hay que necesitan, ¿verdad? Renovarse, así que este préstamo es excelente, es una alternativa muy buena y sobre todo que no hay tanto inventario, imagínate, teniendo Claro, que no descarten la oportunidad de comprar una propiedad que la puedas remodelar. Correcto. Así que importante, Luis, que se comuniquen con Luis Alsina de Fermi Mortgage. ¿Y dónde se pueden comunicar contigo? Mariela, pues mira, me pueden llamar al 787-647-6795, ¿verdad? Si quieren conocer sobre estas alternativas o sobre otros tipos de financiamiento, me pueden llamar 787-647-6795. Así que no dejen de llamar a Luis Alsina. Y a ti, Mariela, los que te quieran contactar. Y los que me quieran contactar a mí para orientación o para ayudarlos, ¿verdad?, en el proceso de la compra o la venta de su propiedad, me pueden conseguir en el 787-637-6594. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Un placer nuevamente. Y poder hablar de este tema tan importante y tan interesante. Gracias, Pedro. Un placer. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Café con Encanto, Propiedades con Propósito. Cada conversación está pensada para inspirarte y ayudarte a tomar decisiones más seguras y conscientes sobre tu hogar e inversión. Recuerda seguirnos en Spotify, YouTube y redes sociales para seguir creciendo juntos. Y si conoces a alguien que esté por comprar o vender, compártelo, porque saber más siempre vale más. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.